Hermanos, hoy la primera lectura de los Hechos de los Apóstolos nos hace notar algunas cosas muy interesantes sobre Jesús, sobre la misión de la iglesia, a través de la llamada de Pablo. Está este hombre, Saulo, que había, aquí se decía, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor. Los amenazaba de muerte, los perseguía, los quería llevar en prisión. Tanto que los discípulos tenían mucho miedo de Saulo. Ananías, le aparece el Señor, que lo manda de Saulo, y Ananías dice al Señor: Señor, pero este hombre está haciendo esto. Y el Señor dice: no importa, tú vas a él, yo le mostraré cuánto tiene que sufrir por mi nombre. Y aquí surge un interrogativo: ¿por qué este hombre que perseguía la iglesia, los discípulos de Jesús? Y hacer atención, Jesús no decía, como alguien me ha hecho notar, no decía: ¿por qué persigues mi iglesia o mis discípulos? Jesús, cuando aparece a Saulo, le dice: Saulo, ¿por qué me persigues a mí? El misterio de la iglesia, que después hablará San Pablo, que la iglesia es cuerpo de Cristo, Jesús es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces también para nosotros, cuando las personas encuentran a nosotros, cuerpo de Cristo, tienen siempre más que encontrar a Jesús. Y si persiguen a nosotros, persiguen a Jesús. Si hacen el bien a nosotros, hacen el bien a Jesús. Pero si nosotros somos verdaderamente en Jesús, como alguien decía, hacía notar, San Juan lo dice: quien dice de vivir, de caminar, de estar en Cristo, tiene que comportarse como Él se ha comportado. Entonces, si nosotros nos esforzamos verdaderamente de vivir segundo Jesús, todo Jesús, no solo una parte, todo Jesús, entonces, segundo la propia llamada, entonces las personas cuando encuentran a nosotros, hagan el bien o hagan el mal a nosotros, lo hacen al Señor. Este es un primer punto muy interesante. Pero otro está aquí: ¿por qué Jesús, este hombre que perseguía la iglesia, amenazaba de muerte, llevaba a los discípulos en prisión, les perseguía? Jesús responde a Ananías, no importa, yo me manifestaré a él, lo llamo, etc., a andar, a anunciar en mi nombre en todas las naciones, a los reyes, etc. Y alguien me ha hecho notar un particular muy interesante, que aquí en esta traducción no se comprende muy bien, que dice, sí, en esta traducción dice la calle principal, pero en griego tiene otro significado, no es principal. Otras traducciones que he visto, calle mayor. La palabra griega, euthus, significa derecho. La calle derecha, un adjetivo. La calle derecha, la calle recta. Y esto es muy importante. Pienso que es la única, por lo menos yo no me acuerdo de otra cita bíblica que hable del nombre de una calle, de una ciudad. Como aquí se habla de la calle de Damasco, la calle llamada derecha. Está un sentido. El Concilio Vaticano II decía, hablando de la inspiración de la Escritura, que es sin error, y decía, porque cada palabra que está en la Sagrada Escritura es querida por Dios. Hablamos de la Sagrada Escritura, las traducciones a veces pueden tener algunas angulaciones
se puede hacer siempre mejor las traducciones. Pero la escritura inspirada que han escrito los apóstoles, Nuevo Testamento, o la escritura del Antiguo Testamento, no está, dice el concilio, no está una palabra que Dios no ha querido. Entonces, preguntémonos, ¿alguien me ha hecho notar esto? ¿Por qué esta calle llamada derecha? Y esta persona que me ha hecho notar esto me explicaba, porque San Pablo, Dios ha iluminado a San Pablo, porque era un hombre recto, tenía la rectitud, sí perseguía a los cristianos, pero porque creía en su corazón que estaba sirviendo a Dios, que estaba haciendo la voluntad del Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces perseguitaba esta nueva secta. Pero aparece Jesús. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús que tú persigues. Y ha cambiado completamente, porque ha comprendido que discípulos, este anuncio del cristianismo, Jesús, era verdaderamente de Dios. Jesús Dios, pero el anuncio era un anuncio divino, de su Dios, que él siempre había creído, que verdaderamente era el Mesías que había llegado. Entonces cambia, porque siempre en su corazón ha querido servir a Dios. Entonces, comprendiendo esto, cambia. Ahí esto es muy importante también para nosotros, la importancia de la rectitud. Uno recto, si yo comprendo que Dios quiere una cosa de mí, mismo que me engañe, que haya comprendido mal, pero si yo he comprendido que Dios me llama a hacer cualquier cosa, de ser recto, derecho, no a dar las vueltas, andar directamente, inmediatamente, a buscar de ser lo que he comprendido. Y esta palabra, euthus, del griego, significa también en otras formas, tipo adverbios, etc., significa también inmediatamente, no solo derecho, recto, pero también se puede traducir en algunos casos como inmediatamente. Porque si uno es recto, inmediatamente busca de hacer lo que ha comprendido, que quiere Dios, no da las vueltas. Ese es un primer enseñamiento para nosotros. Un otro, en el Evangelio está un pasaje muy, muy importante, que nosotros cuando vamos a evangelizar por las calles usamos mucho. Que Jesús que dice, yo les aseguro, en el griego, amén, amén, verdad, en verdad os digo, si ustedes no comen mi cuerpo y no beben mi sangre, no han la vida. Que come mi cuerpo, entre los momentos que tomaremos la Eucaristía, que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y ya hemos visto la importancia en otros días de la comunión, no solo sacramentalmente, eso es, con Jesús en la Eucaristía, la hostia, pero también existencialmente, comunión de vida con Jesús, con su vida, estar en comunión con Él. Si Él pensa en un modo, yo soy en comunión con Él, se pienso a lo mismo modo. Si Jesús actúa en un modo, yo soy en comunión con Él, busco de ser en comunión con Él también en un modo de actuar de Jesús. Pero algunas personas dicen, sí, pero esto, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna, es un lenguaje simbólico, no es verdaderamente. Mi guía espiritual me ha hecho notar que en el versículo después, mirad, Jesús dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. No es un símbolo, es verdadera, en verdad. Aquí la palabra usada es aletes, y aletes significa verdad, significa también realmente, real, genuinamente, genuino. Entonces es verdaderamente, realmente, mi carne es realmente, no es simbólico. Pero busquemos de participar
existencialmente, como decíamos antes, de este alimento, de esta comida. Qué bello aquí cuando Jesús dice, lo que Jesús está intentando hacer con nosotros es lo que el Padre ha hecho con Él. Mirad, como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por Él, así también el que come de mí vivirá, que me come vivirá por mí. Es la vida del Padre que está en Jesús, es lo que Jesús quiere dar, la misma vida. Yo digo a ustedes es lo que he escuchado de mi Padre, decía Jesús. Lo que yo hago es lo que he visto hacer a mi Padre. La relación de nosotros con Jesús debe ser igual. Lo que nosotros decimos tiene que ser siempre más lo que hemos escuchado decir a Jesús. Y lo que hacemos, lo que hemos visto hacer a Jesús. Entonces pedimos esta gracia, Señor, de verdaderamente transformar nuestras vidas, nuestros corazones. Nadie como Dios nos promete lo que promete Dios. Escuchemos siempre más al Señor. Sigamos siempre más Jesús. Dejemos que su palabra cambie nuestro corazón, cambie nuestra inteligencia. Dejemos que cambie nuestra vida. No tengamos miedo. Si nos dejamos cambiar por Dios, da la palabra de Dios, seremos eternos, gloriosos, inmortales, como es Dios. Entonces, con este propósito pedimos al Señor la gracia de ser siempre más verdaderamente cristianos, para que también la nuestra carne, la nuestra sangre, la nuestra vida, porque la Escritura dice, Levítico, por ejemplo, Deuteronomio, la sangre es la vida. Que nuestra vida también sea alimento para los demás, como Jesús. Y así muchos más no tendrán más hambre y sed, serán saciados, serán en paz, serán felices, en vista de la resurrección. Estamos aquí para caminar todos juntos para llegar al paraíso. Aquí no es el paraíso. El paraíso es en el reino de Dios. Y allá tenemos que hacer y caminar. Y cuanto más buscaremos de andar allá, más seremos verdaderas personas aquí también. Porque para andar allá tenemos que cambiar y ser verdaderamente siempre más segundo Dios. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo.